compañeros, estamos aquí con el doctor Peter Jaramillo, concejal del Cantón Morona. Por favor, buenas tardes, estimado Peter, que vamos a hacer una pequeña entrevista a temas relacionados al socialismo. Si queremos que usted nos ayude presentándose ante las autoridades. Bueno, gracias por esta oportunidad, un saludo muy cordial a las personas que van a ver este video. Sí, efectivamente, yo soy concejal del Cantón Morona, mi nombre es doctor Peter Jaramillo. Doctor Peter Jaramillo, ¿qué es socialismo? Bueno, socialismo, más que todo, para mi forma de ver, comprende casi la lucha de clases, es decir, la lucha entre diferentes pensamientos, entre lo que significa el capitalismo, que está centrado en la tenencia de los medios de producción en un sector, el sector hegemónico dentro de un Estado. Entonces, y nace el socialismo justamente en contraposición de esto, en que los medios de producción tenían que irse a las clases más pobres, a las clases más necesitadas. Entonces, cuando hablamos de ello, significa que el socialismo debe que el recurso público se vaya a los que más necesitan y no se centralice en un cierto sector de poder del Estado. ¿Usted comparte entonces el pensamiento del expresidente Rafael Correa, que es el pilar fundamental de la Revolución Ciudadana, sobre que el mercado jamás debe de estar por encima del ser humano? ¿Qué opinión puede usted darme con respecto a esa pregunta? Bueno, aquí hay que analizar diferentes aspectos, como por ejemplo cuando hablamos del socialismo, el socialismo en forma pura y tratado como tal, lógicamente que es un extremismo, que al momento de que entregamos todos los medios de producción y que los recursos públicos, especialmente de un Estado, vaya a un solo sector, eso es extremismo, hablando del capitalismo. Porque cuando tratamos del capitalismo no solamente hay que entenderlo como una forma negativa, simplemente hay que saberlo equilibrar entre lo que significa el socialismo y lo que significa el capitalismo. No podemos caer en dos extremos. En el caso del socialismo sabemos muy bien durante la historia, sí, que no ha dado buenos resultados, porque justamente, ¿qué es lo que propició un socialismo puro? Es de que a la gente no enseñarle a trabajar, que todos los recursos se vayan en forma gratuita y que ciertas personas trabajen para otras personas. Entonces, esos dos extremos hay que cuidarlo. Por eso es cuando yo hablo del socialismo, yo creo que, si bien es cierto, hay que cuidar que ese recurso se vaya al pueblo en educación gratuita, en salud gratuita, en ciertos servicios y necesidades básicas que necesariamente es un deber fundamental del Estado. Eso hay que cuidarlo, pero tampoco hay que caer en el paternalismo. Entonces acá, lógicamente, ¿qué es lo que ha pasado durante esta década de gobierno de Rafael Correa? Si bien es cierto, se cambió lo que era antes en los partidos políticos, que el recurso público se repartían en ciertas familias a nivel nacional o ciertos grupos de poder, cambió. Y no es que nace producto de un pensamiento ideológico socialista el hecho de que Rafael Correa haya ganado. Nace por el resentimiento hacia los partidos políticos, quienes en su momento, desde el 70, de 1970, prácticamente casi hasta el 2005, se pasaban de mano en mano y la gente se cansó de que justamente estos partidos políticos administren y hasta cierto punto manipulen todo lo que significa el poder del Estado. Unos tenían lo que es el poder legislativo, otros el ejecutivo, el electoral, y también la justicia estaba en manos del social cristiano. Estamos hablando de casi como 30 años, y justamente tuvo que llegar este cansancio de los ciudadanos. ¿Para qué? Para decir ya basta. Y no es que se fueron porque yo soy socialista, sino porque se cansaron de los partidos políticos. Estoy en la oficina del ingeniero Miguel Solórzano Cercado, teniente político de la parroquia Gual. Don Miguel, muy buenas tardes. Me encuentro aquí para realizarle unas preguntas en cuanto a democracia. Para usted, ¿qué es la democracia? La democracia es una forma de gobernar donde el pueblo o el ciudadano o la ciudadanía escoge a su presidente o dirigente de diferentes cantones, provincias y parroquias. Así de fácil. Para usted, a su criterio, ¿en qué difiere la democracia antigua de la democracia moderna o actual? Vemos claro de que la antigua era muy diferente a la de ahora, sabiendo que la antigua era corrupta, digamos así, no había control de nada. Ahora pues con la
para ganar. En estos 10 años hemos visto la mejora en todo. ¿Cuál es el rol que cumple la democracia en las problemáticas sociales? Bueno, cada uno creo que tiene su rol, su trabajo. Nosotros como tenientes pues, cumplimos donde hacemos cumplir las leyes y también damos la seguridad a cada uno de los ciudadanos de nuestra parroquia y los vecinos. En el caso de que usted como teniente político vela por la ciudadanía o en este caso la población de la parroquia Guale, ¿cuáles son las normas o los pasos a seguir ante una problemática que usted tenga? En este caso le venga a suceder algo aquí, alguna denuncia, usted lleva a cabo todo este programa aquí en la Junta. Como teniente lo que hacemos es socializar el tema y llegar a un acuerdo de parte y parte para que no pasen a mayores o no pasen directamente a la Fiscalía o a la Unidad Judicial. Tratamos de que los problemas se solucionen aquí en casa. Porque si hablamos de la democracia antigua, como usted me decía, antes no se hacía cumplir, porque leyes han existido siempre. ¿Eso no es así? Obviamente que sí, las leyes siempre han estado, lo que pasa es que no se hacía cumplir. Eso es. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por su aportación. Muy interesante. La de la democracia es el mismo desde su nacimiento. Sin embargo, la democracia antigua era un ejército directo de poder. Mientras que la democracia moderna es un sistema de control y de limitación del poder. Es decir, antiguamente la democracia se ejercía a través de la participación directa de todos los ciudadanos. Mientras que en la actualidad se designan representantes, la democracia antigua era sin Estado y sin excepción territorial, mientras que actualmente hablamos de estados democráticos en donde las decisiones se traducen en sumas positivas que permiten que todo el mundo obtenga algo a cambio de la democracia. Vivir en democracia es vivir en libertad. Gracias. Compañeros, buenos días. Estoy aquí con la abogada Diana Anchundia. Ella trabaja aquí en el municipio de Buena Fe, el cantón Buena Fe. Nos va a ayudar con la entrevista sobre democracia y desarrollo. Abogada, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Abogada, por favor, ¿nos podría dar su opinión sobre el tema siguiente de la democracia y el desarrollo? Bueno, pues la democracia es aquel estado libre donde podemos elegir y ser elegidos y que debería ir de la mano, democracia más desarrollo. No deberían estar separados porque al tener un Estado democrático realmente se debe ver la intervención de las autoridades para que el desarrollo surja, porque tenemos la potestad de saber elegir y ese es el problema, que muchas veces nos equivocamos a la hora de elegir. Bien. Abogada, ¿usted cree que en la actualidad en el Ecuador estamos en una democracia progresiva o estamos cayendo en democracia con el desarrollo? Bueno, pues creo que Ecuador ha sido un ejemplo de una democracia en crecimiento, pese a que mucho se ha hablado sobre el tema, pero en este país realmente los que tenemos memoria gráfica recordamos cómo era el Ecuador de hace 10 años y cómo es el Ecuador de ahora. Es verdad que falta mucho por hacer, pero se ha hecho mucho, se ha avanzado en pos de la comunidad. Abogada, ¿usted cree que el dinero corrompe y compra la democracia o es un factor muy aparte o indistintamente de las personas que estén en ese momento al mando? Bueno, no creo que el dinero corrompa la democracia, sino más bien a los actores que están dentro de este espacio público, porque la democracia es la posibilidad que tenemos cada uno de expresarnos a través de nuestra elección y es allí donde nosotros tenemos que también el voto de confianza hacia quién lo vamos a dar. Más bien sería en un espacio de poder puede ser corrompido a través de dinero. Abogada, y en general, en su opinión ya general, la democracia conjuntamente con el desarrollo, ¿qué otros beneficios o qué beneficios nos va a surgir para el pueblo en general? Bueno, mientras tiene que, como le decía al inicio, estar integradas, democracia y desarrollo, porque si tenemos la posibilidad de elegir, de expresarnos, porque en democracia todo el mundo puede expresar su libre opinión, también tenemos que recoger los criterios de las personas para
De acuerdo a eso, ir fundamentando las bases para un desarrollo progresivo de una ciudad, de un cantón, de un país. Y de eso se trata, de que si tenemos la posibilidad de estar en un Estado democrático, podemos a la par ir desarrollando, potencializando todas sus oportunidades. Muy bien, abogada. Muchas gracias por su intervención. Compañeros, esta ha sido la intervención de la licenciada Diana Anchundia. Le agradezco por su colaboración. Muchas gracias. Hola, buen día. Soy Diana Vélez, estudiante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estoy con el licenciado José Javier Tomalá Uribe realizando una entrevista para la materia de estudios contemporáneos. Quisiera, licenciado, que me ayude a dilucidar ciertos temas. Por ejemplo, ¿qué entiende usted por derecha e izquierda? Hola Diana, por derecha y por izquierda entiendo los dos lados que tenemos, el lado izquierdo y el lado derecho, nada más que aquello. Pero, hablando en sentido común, pero en política entiendo que son las políticas de izquierda que obedecen al socialismo y la derecha que hablan un poco sobre el capitalismo. ¿Cree usted que la izquierda es virtuosa y persigue el bien? Considero de que ni la izquierda ni la derecha, cuando no tienen fundamentación, no podrían aportar algo favorable hacia la sociedad. En este caso, en la izquierda, el socialismo busca mejores días para todos y para todas por igualdad. En Ecuador lo denominamos Revolución Ciudadana y por supuesto que en 10 años ha marcado importantes cambios en las conductas de la sociedad y en el aporte del crecimiento de diferentes aparatos en el país. Okay. ¿Piensa que la derecha es egoísmo y es atender el bien de uno mismo? Como te decía, el capitalismo, o sea, si hablamos de base política, de ideología, el capitalismo significa de que el capital, el dinero está por encima del bienestar de las personas. Entonces considero de que sí es un poco egoísta pensar de que entre más dinero tenga yo, no me importa cómo viven mis empleados. Se entiende de que ellos deberían de tener un estatus de vida acorde con el tiempo en el cual realizan su trabajo y también en virtud a lo que hacen, al aporte social que realizan en el Ecuador en este caso. ¿Qué elementos considera usted necesarios para romper la distancia entre política y ciudadanía? Pienso de que en el Ecuador ya existen, se ha cortado esta brecha, esta separación, este divorcio que había entre ciudadanía y en este caso los políticos. Hoy por hoy existen normativas, existen leyes que apuntan a que los ciudadanos aporten con su grano de arena, con su conocimiento, con su forma de pensar de cómo se está manejando el aparato público. Esta ley orgánica de participación ciudadana nos obliga a las autoridades a rendir cuentas y también a socializar los proyectos en diferentes índoles como proyectos de ordenanzas que reformen estatutos, proyectos que reformas del tema de construcciones, etc. ¿Qué propuestas haría para que funcione la democracia en un municipio? Bueno, yo crearía el Departamento de Control y Participación Ciudadana para que este departamento funcione como veeduría. Nosotros a veces cometemos el error de pensar de que podemos estar en todos lados, solo Dios puede estar en todos lados. Nosotros podemos tener esa falencia de equipo humano, pero si este equipo humano es conformado por la ciudadanía, tendremos la tranquilidad de que ellos están también haciendo el trabajo de cuidar que los bienes que se están manejando en el municipio, así mismo como el dinero que se recauda por diferentes índoles, sea bien aprovechado para el beneficio de todos y de todas. Ok, muchas gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Este video va para nuestro trabajo grupal, en el cual nos dice que hay que escoger una lección del libro La democracia en 30 lecciones de Giovanni Sartori. Yo he escogido la lección número 13, que nos dice la libertad política. Estoy aquí con el concejal de Manta, Nelson Zambrano. Muy buenas noches, concejal. Buenas noches. Le voy a realizar unas siguientes preguntas, si me permite. Encantado. Nuestra primera pregunta nos dice: ¿usted cree que el hombre es verdaderamente un ser libre? Sí, yo considero que es un ser libre, pues todas las personas, desde que tenemos uso de razón, tenemos la posibilidad de escoger entre hacer el bien y el mal. Es decir, tenemos libre albedrío sin importar las consecuencias. Para nuestra segunda pregunta, tenemos: ¿considera usted que existe libertad política en nuestro país? Sí, yo considero que sí existe libertad política en nuestro país, pues todas las personas tienen la posibilidad de escoger la tendencia política que cumpla con sus ideales, siempre que esa libertad política le proteja de la opresión. Y por último tenemos: ¿puede existir libertad sin ley? No, no puede existir libertad sin ley, pues la ley es aquella que nos pone los parámetros y límites
para las decisiones que tomamos, pues estas nos evitan llegar a ejecutar decisiones con mal término. ¿Podría usted darme un pequeño concepto sobre qué es la libertad? Considero que libertad es hacer lo que se debe queriéndolo, es decir, enmarcado dentro de la ley. Concejal, agradezco mucho su colaboración con este video. Gracias por invitarme a su casa y por darme su tiempo para esta entrevista. Gracias a usted. Hasta luego. ¿Cómo están, compañeros? Para este video necesitábamos hacer una conclusión en la cual teníamos que abarcar el tema que tenemos. Para mi conclusión tengo: la libertad política es aquella que permite a los gobernados elegir y deponer a sus gobernantes. Podemos caer fácilmente en el error de considerar la libertad política como una consecuencia natural de las libertades civiles e identificarlas con un derecho al voto. La libertad política presupone la existencia de libertades civiles, pero no a la inversa. La existencia de libertades no garantiza la libertad política. Para asegurar la existencia y permanencia de esta libertad en una verdadera democracia, los mecanismos necesarios deben estar incorporados a las reglas escogidas en nuestra Constitución. Yo agradezco mucho su atención y me encantaría que este video fuera un poco más largo, pero nos dicen que tiene que durar máximo 3 minutos, así que muchas gracias, hasta luego. Buenas noches, estimado tutor, buenas noches, compañeros. Tengo el gusto y el agrado de presentarles al doctor Juan Carlos Palacios. Él fue candidato en las elecciones pasadas para asambleísta por el Partido Social Cristiano. El tema que me corresponde a mí es hablar sobre la revolución. Mi estimado doctor, buenas noches, muchas gracias por la acogida a su hogar. Quisiera preguntarle, ¿qué significa para usted la revolución? Muy buenas noches. Para mí la revolución es un cambio en el ámbito económico, social y político que debería ir encaminado a favor del pueblo. Doctor, ¿usted cree que revolución y dictadura tienen los mismos objetivos? No, nunca. La revolución busca romper los esquemas en donde el pueblo rechaza la oligarquía, y la dictadura es la concentración del poder en donde un grupo social, militar, etc., busca apropiarse de un país. Doctor, una última pregunta. Ahora que estamos viendo las noticias con nuestros hermanos venezolanos, con el pueblo venezolano, ¿usted cree que Venezuela va o está encaminada o enrumbada hacia una revolución? Va encaminado a la dictadura. Es una violación a los derechos humanos. Doctor, para finalizar la entrevista me gustaría que usted más o menos me guíe. Estoy prácticamente nuevo en la materia del tema político, estoy un perito en la política. ¿Funciona o no funciona el populismo del siglo XXI? No funciona el populismo del siglo XXI. Tenemos grandes espejos como es Cuba, Venezuela. Cuba va hace más de 50 años y realmente no ha progresado nada. Otro espejo que tenemos, Venezuela, realmente es un fracaso total lo que está pasando en Venezuela, y realmente va contra los derechos humanos lo que está sucediendo, lo que las personas les matan, hay desaparecidos, hay gente que realmente está en contra de eso. Yo soy uno de ellos, realmente que estoy en contra de eso. Muchas gracias a usted por la entrevista. Compañeros, buenas noches.